Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de rendición de cuentas y sistemas de pensiones en México. Y para ello tengo el enorme gusto de contar con la presencia del profesor Tapen Sinha. Tapen, bienvenido a Pesos y Contrapesos. Gracias, mucho gusto. Trabajas en el ITAM, ¿verdad? Sí, soy profesor del tiempo completo del ITAM. Tengo un doctorado en Economía de la Universidad de Minnesota y llevo 17 años y cacho en México y en el ITAM. Tengo un centro, se llama el Centro Internacional de Pensiones. Soy el fundador director de ese centro y hacemos investigación sobre pensiones. Muy bien. Y una mesa de lujo porque también nos acompaña Pedro Vázquez Colmenares, uno de los principales especialistas de pensiones en México, autor del libro precisamente Pensiones en México, la próxima crisis. Pedro, un gusto tenerte en Pesos y Contrapesos. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Y en efecto, yo soy economista con 15 años de paso por la Seguridad Social en México y ahora soy consultor y analista del tema de pensiones y de reformas en salud. Tapen, si pudiéramos empezar con definiciones muy básicas, ¿qué es un sistema de pensiones? En México, sistema de pensiones significa dos cosas. Uno es sistema de pensiones para la ley de 73. Eso significa que las personas ¿De qué era la ley de 73? Eso es el sistema de pensiones donde tú tienes una pensión beneficio definido. Significa que tu beneficio depende de números de años de trabajo y básicamente una fórmula que utiliza tomando en cuenta tu último sueldo en los últimos 5 años y hay una formulita que el IMSS hace un cálculo y te otorga una pensión. Eso es una parte del sistema en México. La otra parte que todavía por venir es para las personas que entraron a la fuerza laboral a partir de 1 de julio de 1997. Ellos van a tener derecho bajo... Todavía no se jubilan, son unos jovenazos. Sí, salvo que hay más o menos algunos miles de personas que sí han jubilado, entre comillas, bajo el nuevo sistema, son los viudas y viudos de la nueva ley, ley de 97, y o las personas que están, tienen incapacidad permanente. Esas son personas que sí han jubilado bajo el nuevo esquema. Pero sí es cierto que la gran mayoría va a venir a partir de 2020. Estas son pensiones de trabajadores del sector privado. Así es. Hay varias otras cosas, pensiones del sector público, de los trabajadores mismos del IMSS, del ISSSTE, etcétera, etcétera. Y hay cientos de estos y Pedro va a explicar más que yo. Pedro, tu libro precisamente sobre el sistema público de pensiones. Una crítica que yo hago en el libro es precisamente al origen que dio lugar a los sistemas de pensiones y que se ha deformado. Cuando decías que es un sistema de pensiones, es un sistema para proteger a las personas de riesgos de muerte, de riesgos de invalidez o de riesgos de pobreza en la vejez. Y debía haber una protección cuando hay el riesgo, no cuando no lo hay. Y en México, por razón histórica, jurídica y política, se deformó
el concepto de los sistemas de pensiones y se volvieron sistemas meritorios, en donde la gente, por simplemente acumular cierta antigüedad, ya tiene derecho a obtener una pensión, aunque no tenga el riesgo de, por ejemplo, de vejez. De sufrir la vejez a los 40 y tantos años. A los 45, a los 50, que los sistemas están pensionando. Entonces, es muy buena la pregunta, porque es uno de los defectos originales, fundamentales de los sistemas de pensiones en México, que no están reconociendo cubrir a la población, primero a toda, porque la mayoría hasta el día de hoy está desprotegida, pero segundo, cubrirla en el momento del riesgo, no a cualquier edad y en cualquier condición. ¿Cuántos sistemas de pensiones hay en México? Bueno, la Auditoría Superior de la Federación hizo en el año 2010 una revisión de cuenta pública al gobierno federal y de ahí desprendió un reporte que yo creo que sentó un precedente muy importante y sumaban en total 105 sistemas de pensiones en el ámbito federal, más los 33 que hay en el ámbito de las 105, estados. nada más, dame un ejemplo, porque yo, haciendo mi mejor esfuerzo, no me imagino de dónde sacar 105 sistemas de pensiones del gobierno federal. Pues hay Casi cada secretaría tiene su sistema de pensiones. No, las secretarías no, pero sí las paraestatales. Por ejemplo, hay un sistema de pensiones en Pemex, hay otro en la Comisión Federal de Electricidad, hay otro para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, hubo uno para los trabajadores de Banrural, para los de Luz y Fuerza del Centro, para los de Ferrocarriles Nacionales de México, para los cañeros, para de los empresas que ya desaparecieron. Que ahí están los trabajadores que ya se habían jubilado y que se siguen manteniendo con los recursos fiscales. Hay una capa grande, como de 60 y tantos sistemas de pensiones de las universidades autónomas en los estados que reciben fondeo federal y que también dependen de ese ingreso fiscal para poder cubrir sus obligaciones. Y hay los sistemas grandes del IMSS y del ISSSTE que también reciben subsidios de la hacienda pública. ¿Cómo se debe financiar un sistema de pensiones, Hay básicamente dos tipos de sistemas. Uno, como mencioné, de sistema de beneficio definido, otro es la contribución definida. Tal cual, cada uno de estos puede funcionar perfectamente. La clave es tener un tipo de financiamiento prefondeado, digamos, en cierta forma. Por ejemplo, hay pensiones suplementales de cada compañías privadas donde la compañía paga una cierta cantidad extra que, para su beneficio de sus trabajadores. Y esos son, en general, ha sido tradicionalmente sistema de pensiones beneficio definido, sin embargo, está fondeado. Otro es la contribución definida, donde en general el trabajador contribuye algo, el patrón contribuye algo, tal vez el Estado contribuye algo directamente o indirectamente. O sea, nos descuentan, como nos pasa a muchos trabajadores del sector privado, nos descuentan de nuestra quincena un monto. Así es. Y eso luego se invierte en algo y al final, cuando tú jubilas... ¿En qué se invierte? Eso depende del país, qué tipo de restricciones hay. Algunos países tienen ninguna restricción, entonces puede invertir en bolsa, acciones, ¿sí? Internacionales, divisas. Si caen las acciones, tu pensión se hace chiquita. Sí, eso sí. Pero ahí se te aconseja que si tú estás llegando a cerca de tu jubilación, tú haces tu propio... Te arriesgas menos. Cuidadosamente. Y eso es, por ejemplo, ahorita en México no existe. Aunque tenemos 4 CIEFORES, la primera que supuestamente es muy... hay como reglas limitadas para invertir. Perfecto, pues estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre los sistemas de pensiones y la rendición de cuentas. Vamos a una pausa, acompáñenos de regreso.
estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando de los sistemas de pensiones y la rendición de cuentas. Tapensinja, profesor del ITAM, nos estabas explicando cómo se financian los sistemas de pensiones. Así es. Hay dos tipos de cosas, contribución definida, beneficio definido, tal cual, ambos son cosas buenas. Sin embargo, lo que observamos en general cuando el Estado te otorga, como el IMSS, una cosa de pensión de beneficio definido, típicamente no está fondeado por absolutamente nada. Y eso es parte de que escribe Pedro en su libro, que qué tanto endeudamiento tenemos de todo ese asunto, y yo dejo a él para hablar sobre eso. Pero lo que estaba diciendo es, beneficio definido en general deforma en ese sentido a una especie donde se abre la posibilidad simplemente de las personas jubiladas en ese momento, recibe dinero de las personas que está trabajando directamente. Y eso es así. Lo cual funciona muy bien si hay más personas trabajando que personas en edad de jubilación, ¿no? Exacto. Y está creciendo la población. Sí. O creciendo la cobertura. Sí. Todo funciona así bien. Obviamente ese juego se para después de un rato. Sí. Cuando tenemos esa expansión, se vuelve al revés. Y sabemos de la población en general, no solamente en México, en el mundo entero, está en punto de pasar de la parte de crecimiento rápido de la población. Está decreciendo. Si nos pudieras hablar, retomando lo que nos decía el profesor Sinja, Pedro, sobre los sistemas de financiamiento de las pensiones públicas. Bueno, casi todos los sistemas de pensiones en México son de beneficio definido. Es decir, que lo que se le ofrece al trabajador al final de cierto periodo, de ciertas condiciones, es un valor objetivo, sin que se presuma de dónde va a salir el dinero. ¿Qué le llamamos valor objetivo? Un porcentaje del último sueldo, por ejemplo, y entonces ese es lo que se ofrece al trabajador como beneficio en el retiro. Pero no se sabe a ciencia cierta quién va a pagar ese dinero en el largo plazo, porque las pensiones son como una chequera en donde los trabajadores existen, tienen una edad, tienen un momento en que se van a pensionar y tienen una expectativa de vida. Sé que esos cheques tienen nombre, monto, fecha de pago, pero lo que no se sabe es el saldo, sí. De dónde va a salir el dinero. Hoy está saliendo de la bolsa de los contribuyentes. Hoy está saliendo generalmente… O sea, de los que nos están viendo, de los que estamos aquí. De los que nos están viendo y que no son, por supuesto, beneficiarios de esos sistemas. Entonces, tenemos un grupo de trabajadores que, con, digamos, muchas interrogantes. Primero, no se sabe a ciencia cierta cuántos sistemas de pensiones hay en México, porque a nivel de los municipios, por ejemplo, hay muchísimos municipios que ofrecen… No sabemos cuántos. No se sabe. No sabe. Nadie sabe en México cuántos sistemas de pensiones en total tenemos, porque el ayuntamiento de Cuernavaca está pagando hoy beneficios a quienes llegaron a una edad, pero no hay un sistema de pensiones, solo lo paga pues de su ingreso corriente. Y fíjense que a nivel de municipios, los jefes de municipios presidentes de municipios estaban otorgando a sí mismo una cantidad fuerte, como 100% de sueldo. Nadie impide nadie dice nada. No se sabe cuántos hay. Por lo tanto, no se sabe cuántos trabajadores realmente están cubiertos. No se sabe entonces cuánto es el monto real que habrá que pagar los siguientes años hasta que se mueran todas esas personas. O sea, lo tenemos que pagar nosotros, pero no sabemos cuánto es. Es una cantidad, en la investigación que yo hice con un corte del 2010, se sumaban algo de peras y manzanas, porque la información es muy deficiente, pero se llegaba a un valor de pasivos por pagar de más de 100% del PIB. Estimaciones más recientes de otros colegas hablan de 120% del PIB. Y ya se vuelve un asunto francamente académico, saber si es 120 o 125. Estamos hablando de unas cantidades enormes. O sea, para una pesadilla espantosa y una pesadilla horrorífica, pero estamos hablando de una que solo beneficia financiera a una parte pequeña de la población, y que los demás que no son los beneficiarios, que no son miembros de esos sistemas, que nunca tendrán cobertura, van a tener que pagar con sus impuestos. Entonces tenemos un sistema muy injusto, muy concentrado,
muy desfinanciado y muy opaco. Es una mala fotografía de los sistemas de pensiones en México todo el mundo está esperando, todo el mundo, quiero decir, los responsables, que Dios provea, que alguien se encargue de rescatar esos sistemas o de fondearlos. Y la verdad es que yo creo que, como digo de broma, Dios provee para muchas cosas, pero no para las pensiones. ¿Coincides con el diagnóstico de Pedro Tapia? Sí, yo hice otra investigación más o menos paralela con él y las cifras que salen de mi investigación no exactamente son mismas bases, pero más o menos está ahí y andan en ese rumbo. Pero yo quería señalar, primero estamos hablando, vamos a decir, el 100% del PIB. Eso no significa que eso es, digamos, una cosa desastrosa. Por ejemplo, si crece el PIB ahora en adelante, 5% cada año, año tras año. Cosa que solo ha sucedido en 2 años de los últimos 20, pero no hay que perder el optimismo. El optimismo de las reformas. Si sucede algo así, entonces en 20 años ese problema se va a desaparecer. Obviamente no estamos hablando necesariamente de una cosa realista, pero tal vez con las reformas que han hecho el gobierno actual, algunas cosas va a detonar, no lo sé. Yo soy optimista en ese sentido. ¿Es una bomba de tiempo, Pedro? Son muchas bombas de tiempo porque son sistemas desconectados entre sí y lo que uno resuelve para su sistema no tiene nada que ver con el resto de los 138 formales o los más de 500 que debe haber y que nadie tiene la lista. Y el tema del financiamiento no solo es un tema del ingreso, eso también es importante compartirlo con el auditorio, también tiene que ver con el gasto. ¿Qué tamaño de pensión le están pagando a unos? Hay las pensiones del Seguro Social, en promedio, son de 4,000, 5,000 pesos, pero hay pensiones en otros ámbitos de 18,000 y de 25,000 y de 50,000 pesos en promedio. Entonces, es muy desigual lo que están extrayendo ciertos beneficiarios que estamos pagando los contribuyentes. Y de una buena noticia de que los mexicanos cada vez vivimos más años, pues estas pensiones, estos trabajadores pensionados van a vivir más en condiciones de jubilación. Por supuesto. Y de pobreza. Algunos de pobreza y algunos de jubilación. Entonces, por el lado del gasto también hay cuánto están pensionándose. Los trabajadores del Seguro Social se van a llevar, conforme a la nueva reforma. ¿Los cotizantes o los que trabajan? Los cotizantes del sector privado, sí, inscritos, afiliados al Seguro Social, se van a llevar pensiones, si todo sale bien, de 30% de su último sueldo, cuando en el gobierno es de 100% de su último sueldo, o en algunas paraestatales del 120 o 130% del último sueldo. Entonces hay una desproporción en términos del gasto, y todavía hay casos, como el de Petróleos Mexicanos, en donde los trabajadores nunca cotizaron un solo peso a su sistema de pensiones. Siempre vivieron de prestado, alguien lo fondeó. Entonces, esa situación es insostenible, y ese injusta, alguien somos los contribuyentes. Y ese alguien somos todos los que estamos hablando esta noche de esto. Estamos en pesos y contrapesos. Yo, francamente, muy preocupado el hecho de tener en la mesa a 2 de los principales especialistas del país del sistema de pensiones y que no sepamos cuántos sistemas de pensiones hay en el país. Son preguntas que están en el aire y que esperamos responder en nuestro próximo corte, así es que acompáñenos de vuelta, por favor. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre rendición de cuentas y el sistema de pensiones. Pedro, en tu libro hablas de un concepto de evaluación actuarial estandarizada, que se oye muy complejo, pero puede ser lo que podría darle mayor transparencia al tema de las pensiones. ¿Qué es este concepto de evaluación actuarial estandarizada? Son reglas que se apliquen de forma general para medir con la misma vara a todos los sistemas y poder tener entonces una comparación válida y sobre todo reconocida de cuánto es el valor de las obligaciones
de los pagos que habrá que hacer en el futuro. Hasta el año 2011, en el gobierno federal no existía ningún tipo de metodología homogénea que fuera... Entre las 105 pensiones del gobierno federal. A sugerencia y a petición expresa de la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, en el año 2012 el gobierno federal ya emitió una metodología que debe de aplicarse a todo el gobierno federal. A consecuencia de la observación de la Auditoría Superior de la Federación de una auditoría de desempeño al Sistema Nacional de Pensiones. Pero una cosa es que ya se emitió la norma y otra cosa es que se haya aplicado. A la fecha todavía no se aplica en lo general y todos los que tienen que responder eso no se aplica. Tampoco se aplica a nivel de los estados, más o menos se ha hecho a través de la NUYES en las universidades y no se ha hecho nada a nivel de los municipios. Entonces, se requieren reglas. ¿Por qué? Porque el problema de las pensiones es un problema que no tiene dueño. Como legalmente todos estos sistemas funcionan por separado, entonces si un presidente municipal o un rector o un gobernador se quiere salir con la suya y aventar el problema hacia adelante, dicho con toda simpleza, pues lo hace y deja el problema para el que sigue. Y lo que más les conviene es patear el bote. Patear el bote de un problema que mejor ni se enteran cuánto vale y cómo hay que resolverlo, porque no hay esta metodología formal para cuantificar bien el tamaño de ese problema y por lo tanto el tipo de solución que se necesita. Sí, yo quiero agregar con eso que en ese momento tenemos presupuestos, pero siempre es para el próximo año. Pero cuestión de pensiones no es para el próximo año, pero para la próxima década o próximos 100 años. Entonces tenemos que tener un plan para hacer qué debemos de hacer para el siguiente 30, 50 años. Si no tenemos algo así, no podemos resolver ese problema. Siempre hemos visto que la administración actual está chutando la pelota a la siguiente administración, porque no hay una consecuencia para hacer eso, porque siempre hay alguien que carga tu bolsa. No, y desde la perspectiva del político rinde más gastar ahora el dinero que andar haciendo bolsas de previsión hacia el futuro. Y como no hay estas metodologías estandarizadas y homogéneas, entonces cuando se quiere, digamos, esconder el asunto, se toman supuestos muy altos de lo que va a pasar, o que va a haber muchos ingresos, o que va a haber muchas reservas y se van a invertir a tasas de interés muy altas, entonces todo se ve muy bonito en el papel, pero en realidad esos supuestos no se van a cumplir. Entonces, la falta de transparencia, la falta de claridad del problema... Estandarización. Sí merece un esfuerzo de estandarización y yo creo de un agente institucional, de alguien que tenga la facultad de poder fiscalizar a estos sistemas que están absolutamente fuera del radar. ¿Podría ser la Auditoría Superior de la Federación o necesitamos un órgano especializado en regular las condiciones de los sistemas de pensiones? Podría ser la Auditoría Superior de la Federación, yo creo que es un órgano autónomo con el crédito suficiente para poder hacerlo, pero al mismo tiempo tiene un mandato también muy amplio. Distinto, ¿no? Y se requiere de una especialidad. Entonces, podría ser un órgano que no tendría que ser grande en términos de aparato, pero sí muy fuerte en términos técnicos y que tenga un mandato legal inobjetable para poder mirar y profundizar en estas materias. Yo diría una comisión permanente al estilo Comisión Marcel o algo así que debe de estar ahí. ¿Cuál? La Comisión Marcel. Ese es el del Chile. Que hizo una cosa y ahora tiene un comité permanente que hace cualquier ajuste de reformas que hicieron en 2008, ahora en adelante, y esa comisión es permanente. No hay un gran número de personas que está trabajando, pero todos son altamente capacitadas. Y sí tenemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay centro de varias cosas. Podemos tener una comisión, no necesariamente son trabajadores permanentes del Estado, sino especialistas. ¿Y te los imaginas dentro de la esfera del ámbito legislativo? Puede ser algo como consejero del legislativo, sí. Ya. Tapen, mencionas una cosa que me quedé muy preocupado con respecto a que muchas de las personas, una vez que empiecen a cobrar su pensión, van a estar en condiciones de pobreza.
Sí. Si pudieras elaborar sobre Sí, eso. el problema es que, por ejemplo, hemos hecho varios tipos de simulaciones para proyectar cuánto tendrá la gente en su bolsillo cuando jubilan esas personas. Eso depende principalmente sobre su densidad de cotización. Eso significa que qué porcentaje de las veces que está contribuyendo. Y hay más o menos 20% de las personas que está contribuyendo en una manera regular, cada mes, cada año. 80% de las personas que contribuye 60 veces o menos, y la mitad contribuye 60%, ¿no? Sí. Entonces, esas personas no van a tener una tasa de reemplazo de su último sueldo muy alto. Y esas son personas que van a estar en situaciones de pobreza. Por ejemplo, hicimos un cálculo hace algunos años que demuestra que más de la mitad va a tener no más de un salario mínimo de 97. Entonces, estamos hablando de una cantidad relativamente pequeña. Y cuando preguntamos a la gente si usted tiene sí, tengo una Afore y eso me va a dar mi pensión. Pero ¿sabe usted cuánto le va a pagar su Afore? No sabe. Pero, bueno, las estimaciones del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, dichos por el director del IMSS el año pasado, es que el 70% de los cotizantes a la ley del Seguro Social y con Afore no va a tener una pensión mayor a un salario mínimo. Así es. ¿Por qué? Porque no han ahorrado suficiente. Se ahorra poco y no se ahorra todo el tiempo, sino hay por la informalidad, entradas y salidas, como explica Tappen, y por lo tanto no van a llegar a tener el ahorro suficiente para una pensión como la que se esperaba. Entonces sí van a ser miles de jubilados que van a tener el mínimo o incluso no les va a alcanzar del derecho ni para el mínimo. Entonces van a tener una negativa de pensión, se van a llevar su poco ahorro a la bolsa y no van a tener protección en la vejez. Y el Estado no tiene ninguna obligación de cubrir. Solo tiene obligación de cubrir si se cotizó, digamos, acumuladamente durante 22 años o 24 años. Pero si no lo hacen porque están entrando y saliendo, porque son jornaleros agrícolas, porque son gente de la industria turística que solo está trabajando en etapas estacionales, etcétera, etcétera, o porque son profesionales independientes que algunas veces sí cotizaban y otras no, entonces que no van a cumplir con el requisito legal para que el Estado los proteja. Entonces es real lo que menciona Tappen, de que el propio régimen de la ley del Seguro Social no va a alcanzar a cubrir con una pensión a una mayoría. Tappen, Sinja, Pedro Vázquez Colmenares, muchísimas gracias por acompañarnos en esta discusión tan interesante sobre el futuro de las finanzas públicas y el presente de la rendición de cuentas cuando nos referimos al sistema de pensiones. A usted muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestra próxima emisión de Pesos y Contrapesos. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.